Hola Esteban, soy Andrés Más. Carvajal. Bueno, soy a veces el traductor del canal, pero y bueno, en nuestra lengua madre, esto pregunto porque tuve pues la suerte de ver en cine Salud al Diablo de mi parte y posteriormente, bueno, ya no en cine, sino en otro formato al final del espectro. Y quiero preguntarte, haciendo al grano, consejos o cómo se genera tensión desde la redacción de un guión. Yo recuerdo muy bien que ambas películas, listo, sabe muy bien que al final del espectro maneja la tensión pues de una manera magistral, pero me sorprendió Salud al Diablo de mi parte porque al ser una cinta de acción manejaba muchísimo de thriller. De hecho, tengo que decir, yo me tensioné muchísimo en la escena de la tortura. Entonces, ¿qué consejos das? Aparte de felicitarte porque sé que esas dos cintas la rompieron en sus días y la siguen rompiendo. Oh, bien, gracias. Pues pilla, es algo que yo he aprendido mucho con la experiencia y es sobre todo, a ver, cuando uno empieza a escribir, uno le dicen, siempre te dicen, no, escribe para lo que sea filmable, es como un blueprint para los equipos, no tienes que ser muy descriptivo, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Y yo he aprendido a medida que he leído guiones que uno tiene que aprender a contar desde el guión la tensión y el suspenso y construir las escenas, porque si no, cuando llegue al set, pues el director llega a filmar, muchas veces no hay tiempo. Entonces, he aprendido como eso, como cómo escribir generando tensión desde la misma escritura. Entonces, yo sí trato de, yo no controlo en el guión los encuadres, ¿cierto? Pues obviamente eso es trabajo del director y todo eso, pero sí trato de controlar el tiempo, ¿cierto? Entonces, yo trato mucho de decir, el personaje abre la puerta, entra a la casa, siente que algo no está bien, mira para los lados, ve la ventana quebrada, ¿cierto? Se da cuenta que alguien entró, camina lentamente hacia allá mientras se anda. O sea, ¿cierto? Yo trato ya de construir desde el mismo lenguaje la tensión, precisamente para que el director ya tenga riqueza y sepa que no es simplemente alguien abriendo una puerta y entrando, ¿cierto? Porque si tú no lo pones, entonces lo filman como una, pues se van a lo funcional. Entonces, ya a mí sí me gusta construir desde el mismo guión la tensión para que ya el director enriquezca y crezca y el mismo director puede decir, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero poner el vidrio quebrado, yo quiero hacer otra cosa, pero ya entiende, ¿cierto? Ya está parado desde la funcionalidad de la escena. Entonces, y en ese caso, en el caso particular de esas dos películas, pues he trabajado con mi hermano, que él entiende muy bien eso. Y él precisamente exponencia y él agarra las escenas y las vuelve más tensas. Y él tiene una riqueza narrativa visual muy grande. Entonces eso es lo que hace que al final filmar no es simplemente poner la cámara, ¿cierto? Es construir un lenguaje, es el ojo del director también. Entonces ahí ya empieza dónde va la cámara, cuánto tiempo, cómo se... Y yo por el otro lado también trabajo mucho como editor. Yo he editado he trabajado en varias de mis películas editando y películas de otras personas. He editado mucho. Entonces como que también ya desde la misma, uno va pensando desde la edición, cuánto tiempo se queda, cuánto tiempo soporta el espectador la atención. Entonces es un trabajo que yo he aprendido, eso se ha aprendido mucho también leyendo guiones, que uno ve los guiones, cómo escriben guiones, sobre todo Hollywood, eh, las referencias que a uno le interesan, pues, ¿cierto? Cómo cuentan y cómo desde el mismo guión plantean una narrativa de tensión. Y John, aquí dame un segundo. No, de hecho, que ahorita me sorprendí porque estaba pillando la INDB y yo no sabía de tu rol como editor y pues estoy sorprendido porque editaste en Póker, editaste también en Salud al Diablo de mi parte, vi que estuviste en lo de Pequeñas Voces. Wow, y no sé si tanto como pregunta, pero sí anotar, ¿no? Porque yo recuerdo cómo cuando salió el final del espectro, pues tú sabes, ¿no? Estaba lo de la cuestión de que tal vez se hubiera llevado pues con Nicole Kidman a Hollywood, se llevó a México, pero me parece muy brutal y bacano porque es como que Hollywood diciendo, uy, espere, mire lo que están haciendo acá en Colombia, tomemos nota, ¿no? Se supone que generalmente uno toma nota de ellos y mira acá, o sea, no, de mi parte, hombre, Sí, brutal. eso Hollywood lo hace bien y lo hace mal muchas veces, ¿cierto? El hecho de traer gente que tiene otras miradas, unas miradas distintas a narrativas de ellos, ¿cierto? Lo han hecho bien y mal es porque a veces muchos directores, sobre todo, se estrellan porque cuando entras a trabajar en Hollywood es otro esquema, ¿cierto? Y no tienes tantas libertades. Entonces es donde la cosa empieza, ¿cierto? A veces les gusta como los riesgos que toma la gente de afuera, pero cuando los traen es para que no tomen riesgos. Entonces, eso es un balance que ha sido complicado,
Pero bueno, nosotros arrancamos lidiando con eso desde nuestra primera película, entonces como que hemos visto mucho cómo es toda esa dinámica de una película que al final nunca se hizo, nunca lograron hacerla, Universal nunca logró hacer la película, pero como que aprendimos mucho del proceso. No, es ¿Cierto? increíble. No solo eso, sino que hay dos preguntas en una que quiero hacerle respecto al tema del terror y el horror, porque sé que al final del espectro referencia el tema de la agorafobia, que es uno de los temas más destacados e importantes que yo pude ver en su cine. Y mi pregunta a ello es, cuando usted visualiza el terror, ¿cómo lo considera en respecto al tema de edición? Mm. ¿Considera que la cotización sea más importante que la naturaleza que se refleja desde los destellos de la luz? Aparte de, pues claro, de, del habla, de los sonidos, pero es importante que en la colorización o la naturalidad refleje lo que es el tema de la agorafobia al final del espectro. Claro, pues, pilla, yo creo que pues yo he tenido la ventaja, sobre todo en esas películas, de trabajar con un equipo de gente que tiene un concepto visual muy grande. Entonces, yo afortunadamente en esos proyectos, yo los dejé en manos de ellos, ¿cierto? Yo me preocupé por la narrativa de lo que yo podía controlar, que en general lo que uno puede controlar como guionista es las acciones que realizan los personajes, lo que dicen, cierto, el timing, pero trabajamos con un equipo por ejemplo, el diseño de producción es impresionante, que lo hace Sara Millán, que ella construyó todo el set, o sea, todo el set, todo el apartamento donde ocurre la película está construido en un, ni siquiera es en un estudio, era como en un edificio ahí medio abandonado, construimos, pero construyó todo. Eh, y precisamente ahí es donde empieza todo el diseño de la paleta de colores, la luz, ¿cierto? Yo sé que el director de fotografía también, que es un maestro, que es Luis Otero, miró mucha influencia, sí, tuvo mucha influencia en cómics, por ejemplo. Hay un ilustrador que le gustaba mucho que se llama Ashley Wood, entonces como que la referencia de luz y visual venía también de otras artes, precisamente para eso, porque es una película, al final del espectro, una película que puede parecer, cuando tú empiezas a hacerla, puedes encontrarte con un problema grande y es, todo ocurre en un apartamento, Sí, ¿cierto? Entonces sí. nosotros lo que decidimos es darle la vuelta a eso y es no volverlo un problema, sino una oportunidad. Entonces hacer que esa tensión, precisamente la agorafobia, el encerramiento, ¿cierto? Todo eso se vuelva más tenso y al final el espectador también de alguna manera empieza a sentir como la idea de quiero salir también, ¿cierto? La desesperación de estar tanto tiempo ahí. Por eso es muy consciente que pocas veces se muestra por fuera el edificio, ¿cierto? Como que hay un montón de diseño. Por ejemplo, hay una cosa que no es obvia, pero todo el apartamento lo construyeron como una espiral, Mm, precisamente porque la salida no es fácil. Y cada vez que pasa, por ejemplo, el centro es el baño, ¿cierto? Y por eso la secuencia en la que ella corre para salir, ella arranca desde el baño a darle toda la espiral hasta llegar a la puerta, cuando hay una secuencia que pasa eso. Pero además, cada vez que se pasa a otro lugar, sube el nivel y hay un escalón más, ¿cierto? Y todo eso pensado porque a medida que ya se van cerrando, casi que se va yendo por un hueco, ¿cierto? Entonces son cosas que obviamente el espectador no se da cuenta, pero se siente, ¿cierto? Se siente en la narrativa, se siente como la intensidad de la historia. Entonces, claro, cuando confluyen todas esas cosas, pues un guión que se escribe pensando en la atención, una muy buena fotografía, un muy buen director contando una historia, todo muy bien, ¿cierto? Como que todo eso se sumó precisamente pues para que a la gente le interesara, pues de alguna manera. Era un reto grande en esa época en Colombia porque como no se hacía terror, el terror se había hecho hace en los 80, hace muchos años no se veía películas de terror y ese tipo de terror, ¿cierto? Entonces, obviamente, había un reto grande que bueno, no le medimos con todo y afortunadamente, pues las cosas salieron mucho mejor de lo que pensábamos. Esteban, y para complementar esa pregunta que yo tengo, yo sé que las entrevistas que tú brindas siempre son muy selectivas, pero yo nunca en ningún momento he podido, y quiero tener el honor de poder preguntarle cómo usted percibe el terror actualmente, qué se necesita para recuperar esa esencia de hace 20, 30 años. Pues, pues mira, el terror en general, el terror es un género que cambia, o sea, es cambiante y cambiante desde el mismo concepto
de lo que habla. Por lo general, las historias de terror son un reflejo de algo. El terror, el terror casi siempre es un reflejo de los miedos reales, ¿cierto? Cuando tú ves una película de zombies, utiliza el miedo de nosotros de convertirnos en algo que no nos gusta, ¿cierto? En que la sociedad nos cambie, en que, ¿cierto? Y esos son miedos naturales. Tú tienes los hombres lobo y ¿cierto? Es el miedo a no poder controlar lo malo que tengo, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Por lo general, los miedos tienen mucho que ver con eso, con las películas de terror son como la, una metáfora, la simbología de algo que es real, de un miedo que viene real. Entonces, a medida que cambia la sociedad, cambian los miedos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el miedo a cuando tú compras por eso en las películas de terror tantas veces la gente llega a una casa nueva, ¿cierto? Y es el miedo de cuando tú compras algo, compras una casa, ¿cierto? El miedo a sí invertir la plata donde debería ser, ¿cierto? Que no haya comprado una cosa que me va a volver mierda, pues que me va a destruir, ¿cierto? El miedo a la pareja, ¿cierto? El miedo, si es el matrimonio, si escogí la persona que era, el miedo al embarazo, el miedo a ser capaz de ser ser un padre, por ejemplo. Tú es tiburón y trabaja sobre el miedo de un hombre capaz de defender a su familia, si sí es capaz de defender a su familia. Entonces, como que a medida que cambian esos miedos, las historias de terror cambian, ¿cierto? Entonces, por eso hoy en día, si se dan cuenta, muchas de las películas de terror ya son cosas muy cotidianas, ¿cierto? Cuando empezó Paranormal Activity, cuando pasaron todas estas nuevas, era en tu casa, ya no había que ir a una mansión embrujada, ¿cierto? Como que el miedo se te vino a la casa, te metió. Entonces, miren que, claro, y en Colombia, pues sabemos que pues, nosotros crecimos con miedos, un montón de miedos, ¿cierto? En general, los miedos al narcotráfico, el miedo a que te secuestren. Entonces, como que todos esos temas de alguna manera se van exteriorizando y se van usando para narrativas interesantes. Entonces yo creo que lo que nos falta un poco a veces, sobre todo en Colombia, es pararnos a entender eso, ¿cierto? A entender realmente a qué le tenemos. Por ejemplo, la agorafobia, y al final del espectro, aunque esto puede ser muy filosófico, era ese miedo que teníamos nosotros cuando las carrobombas, ¿cierto? Cuando estaban matando a la gente en la esquina, que te da miedo salir a la calle, o sea, ese miedo de estar afuera, de que te podría pasar algo, ¿cierto? Entonces la gente ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿cierto? El miedo a que afuera te vas a contagiar, entonces nos encerramos. Entonces, ¿cómo ese encierro de alguna manera cómo lidia uno en ese encierro con esos demonios? Entonces es un tema bien complejo, interesante, pero creo que es bacano esas nuevas miradas que están ocurriendo ahora, ¿cierto? Ahora los miedos a Internet, el miedo a los trolls, el miedo a los bullies, ¿cierto? El miedo a las relaciones a distancia porque no conoces a la persona, eh, ¿cierto? Creo que los miedos van cambiando un poco y eso va haciendo precisamente que vayan creándose narrativas nuevas e interesantes sobre estas cosas. Y no, me sorprende muchísimo porque ahí es donde parte la premisa para tocar un tema también que yo visualizo que el miedo puede estar en todo el séptimo arte, pero aunque el género del terror y horror no es que esté tan arriba, está siempre ese margen. Además, una pregunta muy filosófica de Lynch, sí, de Lynch, que tú lo escribiste, y es, ¿qué tan verdadera puede significar la muerte en el ser humano? Sí, pues al final esas son las preguntas más grandes que se hace uno y si uno quiere enfrentarlas, eso es un problema narrativamente también, porque pues empieza las abstracciones y las cosas de a qué vinimos a la tierra, al mundo, ¿cierto? ¿Qué es la muerte? ¿Qué simboliza la muerte? ¿Cierto? Pero yo creo que, pues ya metiéndonos en temas de eso, mira, hay un tema muy importante que en este momento está ocurriendo con respecto a la muerte, digo, y es que hace unos años cuando la gente se moría, eh, lo que quedaban eran los recuerdos, las fotos, ¿cierto? Pero hoy en día, cuando la gente fallece, queda una vida en Internet, ¿cierto? Y esa relación, por ejemplo, con la vida y con la muerte, y o sea, tú puedes seguir revisitando los posts de la gente en Facebook, de la gente que falleció, de la gente que no quiso, y ahí siguen existiendo y van a existir por mucho tiempo. No sé hasta cuándo, porque esa es la otra pregunta. Entonces, pilla que ahora hay algo que me está interesando mucho de ese tema, ¿no? ¿Cuál es la relación con la muerte hoy en día con el mundo digital? ¿Cierto?
y la parte pública de ese mundo digital, ¿cierto? Porque están todas tus vivencias, todo lo que pensaste en el Twitter, todo lo que pensaste, ¿cierto? Las fotos que pudiste en Instagram, los comentarios que hiciste, ¿cierto? Como que la vida tuya de alguna manera está quedando mucho más plasmada que simplemente como ocurría antes, que a menos de que fuera un escritor que pudiera escribir sobre ti, sobre tus vivencias, eso dejaba de existir, hoy en día no. Entonces, nada, pues sobre la muerte creo que hay un tema interesante ahí también a explorar hoy en día con este tema de la virtualidad. Esteban, disculpa que vaya a sacar pecho, como decimos acá en Colombia, y es, bueno, hace poco, hace unas horas, Zuckerberg puso el tema de la realidad virtual, de Meta y todo eso. ¿Qué piensas sobre el tema de que los recuerdos, claro, están en Facebook porque dicen que Facebook es el cementerio virtual y pienso yo que sus temas son como algo como muy futurista algunas veces porque si los recuerdos están en Facebook, están en las redes sociales, puede suceder en la realidad virtual. ¿Qué opinas sobre un método suyo de crear alguna vez ese tipo de temas? Pues, pues yo de por sí, no sé si ustedes saben, pero yo soy ingeniero de sistemas. O sea, yo de formación, yo estudié ingeniería de sistemas, entonces digamos que tengo un background grande en computación y trabajé en investigación y fui profesor. Entonces, a mí todo el tema tecnológico siempre me ha fascinado. Y la ciencia ficción me fascina también, es un tema que me fascina y he escrito varios proyectos que no se han hecho, pero como que se ha desarrollado, lo he podido desarrollar mucho. Son preguntas, mira que son preguntas que se está haciendo, nos estamos haciendo constantemente, es ¿a dónde va a parar esto? ¿Cierto? Para dónde vamos? Todo este tema, ahora se están burlando mucho cuando salió lo de Meta con Zuckerberg, la gente empezó a decir, vea, este man parece, está haciendo lo que hacía el tipo de ¿cómo es? Ready Player One, Sí, la película de Spielberg, pero es basada en un libro también de este tipo que creaba esta realidad donde la gente, ¿cierto? Y mucho del video parece eso, ¿cierto? ya se habla meto. Entonces, sí, o sea, que por si esa es una referencia a Facebook, eso era como, Ujú. es un tipo pensando cómo sería Facebook en unos años y a dónde terminaríamos yendo. Me parece interesante a ver cuál va a ser la exploración de eso y hacia dónde nos va a lanzar. Yo lo que sí creo es que, esto es indudable, hoy en día mucha de nuestra vida es digital, ¿cierto? Mucho de nuestro tiempo es digital, ¿cierto? Por más que queramos despegarnos, la mayoría del tiempo la gente le está pasando, la comunicación la hace, se realiza por las plataformas, por Instagram, por los comentarios que haces, ¿cierto? Tú no, hoy en día es como el tema ese de si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, ¿cierto? Sí, eso que se hablaba antes, si no posteaste, entonces no pasó, ¿cierto? Entonces la idea de yo tengo que estar presente y tengo que tener vida en lo virtual, pues creo que es un tema interesante que también hay que ver cómo nos va a cambiar las narrativas, ¿no? ¿Cierto? Que creo que eso es importante y cómo lo usamos. Con la realidad virtual es un tema también que se ha desarrollado desde hace muchos años y ha costado y se han hecho intentos. Hace unos años Annapurna la productora de esta grande, grandes películas, invirtió en realidad virtual y empezó a hacer ciertos cortos y todo con ese tipo de narrativas, porque parecía que iba a estar despegando, pero todavía eso está ahí como que no despega del todo, pero va a despegar, obviamente. Bueno, ya hablamos del tema del terror, de la realidad virtual. Ahora toquemos el tema sobre referente, lo que es el tema más humano, el tema de que cómo el hombre, cómo la mujer está rodeado de bienes materiales. Bueno, hablo sobre el Chapo, el Distrito Salvaje. Hay temas que de pronto mucha gente no está de acuerdo referente ejem- a ejemplos, personajes, pero de los capítulos que has escrito, eh, ¿qué podemos aprender primero del tema de supervivencia y segundo del tema de cómo adaptar, adaptarnos a una situación que de verdad ocurre en un momento menos esperado? Pues ya al final, mira, uno como escritor, eh, si trata de hacer bien el trabajo, lo que uno hace es, por lo general, tratar de meterse en situaciones de las que no sabe salir, ¿cierto? Eh, digo, si trata de hacer bien su trabajo porque es el mío más grande. Como escritor, ¿cierto? Tú creas una situación en la que, si la situación que creas es una situación de la que es fácil salir y el espectador sabe salir fácilmente, pues entonces me reto y más interesante, ¿cierto? Entonces como que siempre uno está en ese juego.
¿cierto? Crear situaciones de las que son difíciles salir, ¿cierto? Y obviamente, pues, muchas de estas narrativas están hablando, por lo general, pues, una de las herramientas que más se usa para contar historia de la supervivencia, ¿cierto? Esta persona va a salir de esto y va a sobrevivir, ¿cierto? Va a salir adelante, no va a morir en el intento, ¿cierto? Entonces, como que siempre es un juego, es una cosa interesante, pero también es medio macabra, es también uno, ¿cierto? Cómo se mete en situaciones en las que para uno sería difícil salir, ¿cierto? Pero como escritor, también digamos que uno también tiende a ser más catastrófico de lo que es la vida real, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una de esas, en esa serie, como Distrito Salvaje, ¿cierto? Donde hay personas que están lidiando siempre con la supervivencia o están lidiando con la posibilidad de si van a poder sobrevivir o no sobrevivir a la situación en la que están. Es un juego interesante porque uno como escritor siempre está tratando de buscar problemas, ¿cierto? Que siempre sean peores las cosas. Y luego juega como la dinámica de, bueno, ¿y cómo sale uno de ahí? Entonces siempre hay como un instinto de supervivencia de uno, ¿no? Como escritores. Yo no sé cómo va a salir, pero voy a encontrar la manera. Y eso es algo que yo he aprendido a confiar mucho y es el tema de confía en el proceso, ¿cierto? Mete al personaje en una situación en la que no sabes cómo salir y juégale y mira a ver a dónde te lleva y eso te puede llevar a soluciones también mucho más interesantes, que al final termina uno recurriendo pues a lo que uno conoce, entonces o a lo que uno investigó sobre el tema, porque al final cuando te metes a hablar sobre ciertos temas de una historia, pues toca investigar también para estar preparado de cómo salir. Yo pongo un ejemplo muy puntual y es, no sé si vieron Breaking Bad, pues todo el mundo vio Breaking Bad. Sí. Los escritores de Breaking Bad siempre trataban de ir a la realidad para tener mejores historias y mejores soluciones. Entonces, cuando ellos estaban pensando cómo hacer un robo, ¿cierto?, de un material para las drogas que están haciendo, se dieron cuenta que ese material, ese líquido, lo transportaban en trenes. Y como lo transportaban en trenes, empezaron a averiguar cómo diablos funciona todo el mecanismo. Y entonces, claro, ellos cargan un tren, cargan unos galones y al final los pesan y terminó en ese capítulo que es impresionante de cuando ellos tienen que robar un tren, ¿se acuerdan? Un vagón, el contenido de un vagón, tenían que descargar el líquido, luego reemplazarlo con agua y eso los llevó a historias mucho más interesantes porque fueron a la realidad a investigar. Pues. Y no solo eso, hay un dato curioso que quizás le interese y es que en el canal yo entrevisté junto con mi traductor, bueno, siempre por delante, qué pena, a Larry Hankin, David Chamuguay, Michael Chamuguay y Charles Baker, el famoso Skinny Pete, y ellos hablaron de ese tema real. ¿Qué opinan de eso respecto a ese tema? No, yo sé que Esteban está súper ocupado, pero si nos deja, nos permite compartirle, no sé, el episodio que su merced quiera de las entrevistas, pues es surreal porque es como que lo bacano es que en este canal nos reunimos a hablar de lo que nos apasiona y es, pues mira, tú los citas, nos trajo los recuerdos de haberlos entrevistados a ellos y de mi parte, yo ando en las sombras y yo constantemente escribo a John, yo me estoy gozando esta entrevista con Esteban. O sea, créame que cuando yo fui a cine a ver Salud al Diablo y parte, yo, wow, la invertía la boleta valió la pena en ese momento. Bueno. Que es complejo porque tú sabes muy bien cómo es lograr atraer públicos acá en Colombia al cine. Lo bueno es que esto ya se están, pues no sé, te diría como preguntar, no sé si John hay una pregunta. ¿Cómo ves ahora que estamos hablando de las nuevas realidades, pues los streamings? Porque siempre era complicado pues mover a la gente a cines, pero yo veo que no ha sido, sí ha sido o no ha sido complejo mover a a los que disfrutan los productos a los streamings. Veo que tú has estado pues en varias series en Netflix que han pegado, no sé, coméntanos. Ese tema también es un tema que nos ha tocado aprender a manejar en conjunto, o sea, también entre ellos y nosotros, como que cuál es siempre, a ver, yo crecí con la idea del cine, y a mí me gusta ir al cine, a mí me gusta ver las películas en la pantalla grande, ¿cierto? Pero luego empezó a pasar algo, es un fenómeno muy curioso, y es que empezó a pasar que eso tiene su explicación, y es un tema largo también, que las películas que se empezaron a comer los teatros de cine eran pocas películas, ¿cierto? Empezó a pasar que ya solamente eran las grandes franquicias. Tú vas a una sala, pues pasa a una sala de cine donde hay 10 pantallas y 8 están pasando la misma película en 2D, en 3D, subtitulada, doblada, no doblada. O sea, todas las opciones, la misma película. Entonces, yo soy de los yo soy de los que pienso, porque mucha gente empezó a decir, es que Netflix está matando el cine.
¿cierto? Y es que está acabando con el cine. No, el cine lo acabaron los exhibidores. El cine lo acabaron, o sea, el cine lo acabó. En Colombia, por ejemplo, el cine independiente lo acaba Cine Colombia, lo acaba Cinemark, y con nombres. O sea, ellos son los que se tiran el cine. ¿Por qué? Porque no le dan la oportunidad, ¿cierto?, a las otras películas. Claro, porque las películas grandes son las que traen toda la taquilla. Entonces, cuando tú vas a una sala de cine, pues ahora no tanto por la pandemia, pero cuando tú vas a una sala de cine, no solamente todas las pantallas eran de la misma película, toda la promoción era del mismo estudio, ¿cierto? Entonces tú ibas a una sala de cine y todo era películas de Disney, o sea, todas las oportunidades eran para Disney, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Empezó a aparecer una oportunidad y es, bueno, ¿qué pasa con las películas pequeñas? Y si ustedes se dan cuenta, Hollywood dejó de hacer películas medianas, ¿cierto? Hollywood empezó a hacer o películas de $200 millones, ¿cierto? Y ya. Y las chiquiticas las hacen las independientes, por las películas de 20, 30, que por lo general son las más interesantes, ¿cierto? Son las buenas películas. Esas películas desaparecieron, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Todos esos autores se quedaron sin la oportunidad de hacer cine y empezaron a aparecer los streamers, ¿cierto? Entonces aparecieron Netflix, apareció Amazon y empezaron a darle la oportunidad a esos autores. Eso ya ha cambiado, ¿cierto? Porque en este momento tampoco es que ya Netflix no le está dando la oportunidad a ellos tampoco, porque te termina cayendo en lo mismo, pero Amazon sí, ¿cierto? Hay unas que sí lo están haciendo. Entonces claro, yo empecé a estar muy agradecido precisamente porque ese cine dejó de morir, ¿cierto? Y empezó a revivir. Y tú ahora te metes a esas plataformas y vas a encontrar películas interesantes, dramas buenos, con buenos actores, con cierto, el tipo de cine, pues no sé si ustedes se acuerdan y saben a qué me refiero, ¿no? ¿Cierto? Pero en las películas de Paul Thomas Anderson, las mismas películas de Tarantino, El Comienzo, ¿cierto? El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¿cierto? Son unas películas que tenían buenos actores, buenos directores, pero que no eran películas, ¿cierto? Las películas de más taquilla. Entonces, como que yo empecé a agradecer mucho eso. ¿Y qué terminó pasando? Y algo que también le agradezco un montón a los streamers es la internacionalización del contenido, ¿cierto? Que en este momento la serie más vista del planeta sea una serie coreana en la plataforma más grande, ¿cierto? Eso para mí es genial, ¿cierto? Porque si yo soy fan del cine coreano y hace unos años yo no tenía dónde ver cine coreano, ¿cierto? Y lo mismo, la película iraní que uno quiere ver, toca solamente a ver si de pronto llega una al año, pues si la nominan al Oscar. Entonces, ¿ya qué pasa? Con las plataformas uno tiene la oportunidad de ver series de todas partes, series alemanas, ¿cierto? Dark, por ejemplo, una serie que antes uno no hubieras tenido Genial. la manera de verla, ¿cierto? Porque nadie la iba a comprar, nadie la iba a poner en Colombia. Bueno, ahí está, ¿cierto? Kingdom, la serie coreana de los zombies, O, que es impresionante, o- ¿cierto? Entonces, claro, son cosas que yo agradezco un montón. Y no solo por Netflix, no es decir gracias a Netflix, porque yo tengo muchas diferencias con Netflix, ¿cierto? Pero de alguna manera permitió que uno tuviera acceso a un contenido que antes no había manera. En una sala de cine colombiano, para que te pusieran una película coreana, ¿cierto? Es un milagro. Tiene que haberse ganado el Oscar, como pasó con Parásitos. Si no, pues es muy poco probable, a menos de que sea en un ciclo, o sea, ¿cierto? Entonces, y eso, lo que pasaba antes, para que vean que es una cosa muy particular, solo viajaban las películas que eran de festival, ¿cierto? Entonces, a Colombia llegaban las películas europeas o asiáticas de festivales, pero las películas comerciales de allá nunca llegaban. O sea, uno no veía, no tenías manera de ver una película. La película más taquillera de Corea no iba a llegar a Colombia, ¿cierto? No, ahora las películas más taquilleras de pronto la consigues en un streamer, ¿cierto? Entonces, como que tiene sus pros y sus contras. Obviamente yo quiero volver a las salas, yo sé que eso no va a morir, me encanta el espectáculo, ya me vi Dune, pues me la vi en IMAX y es impresionante y agradezco haberme la podido ver así, ¿cierto? Y no ver en un televisor. Eh, pero siento que hay una cosa, hay una pelea que todavía no se ha solucionado. Por ejemplo, hay algo que yo pienso que en algún momento tiene que pasar y creo que es algo que tiene que sanar la batalla entre ellos dos, entre el cine y la televisión. A mí me encantaría, por ejemplo, que si uno fuera a verse Breaking Bad, se la pudiera ir a ver los domingos en cine, ¿cierto? Cuando iba saliendo cada capítulo o cuando salía Game of Thrones, ¿cierto? Cuando estaba yo hubiera pagado la boleta, ir a una sala de cine a ver el nuevo capítulo de Game of Thrones o el nuevo capítulo de Breaking Bad, ¿cierto? Eso hubiera sido una experiencia impresionante.
Entonces yo creo que también hay un híbrido que todavía falta, ¿cierto? La idea de que tú puedas pagar a ver el domingo en la noche, a ver el programa de televisión que merece verse en pantalla grande, ¿cierto? Entonces creo que hay mucho todavía, una conversación que todavía le falta mucho. Esteban, para culminar, quedan 8 minutos, entonces quiero tener el honor junto con Andrés de que nos hables de dos producciones importantes. Primero de Mala Hierba. Ahí saludos le mandó Andrés, que obviamente Andrés dijo qué maravilla. Pregúntale sobre lo importante que es destacar esa serie. Y bueno, la primera pregunta allí es, ¿qué opinas sobre los nuevos conceptos sobre los pensamientos que tienen a futuro los personajes? Félix, Mariana, Ignacio y también dando la exclusiva ahí en The Shore, porque sé que poco se ha comentado, pero esos 7 minutos ahí se lo llevo. Todo bien, la serie, eh, para mí fue es muy raro, porque pues yo he escrito mucha televisión, pero ya llevo mucha experiencia en televisión, pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer una serie que yo siento que estamos haciendo una serie, un drama como los que me gusta realmente ver, ¿cierto? Y esa es una oportunidad que ahora vuelvo y digo, solo dan ciertos estudios, ciertas ventanas. Es que antes llamaba Canábica, ahora se llama Mala Hierba, ¿no? Le tuvimos que cambiar el nombre. Mala Hierba es una serie, es un drama que tiene tintes de thriller, porque me encanta el thriller, hay una investigación, ¿cierto? O sea, tiene una parte oscura, ¿cierto? Pero al fin es un drama de personajes. Y es un drama de personajes como la buena televisión. Es un drama donde tú te vas a conocer a los personajes, vas a entenderlos, vas a odiarlos a veces, pero vas a quererlos, ¿cierto? Como que es un drama donde tú vas a estar viendo escenas donde los personajes son los que están liderando la narrativa, ¿cierto? Y eso es un placer para mí como escritor poder haberlo hecho, ¿cierto? Y como showrunner de la serie y como creador de la serie, porque normalmente ahora, como la televisión ha cambiado mucho, para bien y para mal, ¿cierto? Ahora, mucha de la televisión que se está haciendo en este momento, el día de hoy, sobre todo en Latinoamérica, es una televisión que solo apunta al plot, ¿cierto? Ellos apuntan a que a toda mierda, contemos rápido, que avance la historia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitan que el espectador creen que el espectador se aburre si se conecta con los personajes. Entonces, como que esto fue un lujo grande porque es una serie, y van a ver, no es aburrida cuando la vean, no es aburrida para nada. Es una serie que se mueve un montón y cada vez se va poniendo más intensa, pero es una serie donde tú vas a disfrutar a los personajes por encima de lo que está pasando realmente, y sus conflictos y sus demonios. Entonces creo que fue un lujo haber podido hacer una serie así. En Latinoamérica la estrena Stars, no Star Plus, porque todo el mundo cree que solamente existe Star Plus. Star Plus es Disney y Fox, esto es Stars con Z, ¿cierto? Que es una plataforma de Lionsgate, que es una plataforma que en Estados Unidos tiene mucha fuerza, en Latinoamérica apenas está entrando. Es la primera serie que se hace en español en Latinoamérica. Entonces, es donde entra también la conversación que me ha pasado de mucha gente dice, pero ¿por qué me voy a meter a esa plataforma si yo ya tengo muchas plataformas pagando? Y la cuestión es, yo lo que creo es que nos tenemos que de alguna manera que ir volviendo como nómadas de estos streamers, ¿cierto? Pues uno se afilia a una, ve lo que quiere ver y si ya no hay contenido que le interese, se suscribe y se va para otra. O sea, creo que la gente tiene que entender que hay un mundo después de Netflix, ¿cierto? Y que hay plataformas que te proponen otros contenidos, ¿cierto? HBO es muy distinto a Netflix, ¿cierto? El mismo Disney es muy distinto a Netflix, ¿cierto? Como que cada plataforma tiene su lenguaje. Entonces yo creo que uno de lo que debe hacer es, y eso lo hago yo ahora, pues cuando sale una plataforma nueva, pues qué contenido me quiero ver, me suscribo, veo lo que quiero ver y me suscribo. Y las plataformas están bien con eso, o sea, cuando salía en HBO, cuando en HBO sacaba cada capítulo o cada temporada no sé, de Game of Thrones, por ejemplo, la gente se suscribía a HBO para verlo y luego se suscribe. Entonces, como que también es una dinámica en la que uno tiene que buscar el contenido, porque si uno cree que se va a quedar en una sola plataforma, recibiendo todo el contenido que tiene que ver, pues se va a estar muy equivocado, porque
porque van viendo cómo las plataformas a veces se vuelven aburridas, a veces empiezan a repetir el contenido, a veces bajan en calidad de contenido por tener en cantidad y no calidad, ¿cierto? Entonces, si uno no hace eso, se priva de ver Succession, por ejemplo, en la HBO, ¿cierto? Que es tremenda serie. Y creo que uno tiene que aprender a buscarla. Entonces, nada, Mala Hierba es una serie, yo sé que esto suena raro, pero es como pocas series se han hecho en Latinoamérica, en la medida en que el espectáculo está en los personajes, ¿cierto? Y eso creo que es importante. En Latinoamérica muchas veces el espectáculo está en el plot. Y aquí hay plot, vuelvo y digo, hay plot, hay mucho intenso, pero lo que uno disfruta es más que todos los personajes. Entonces, eso no se ve no es muy común allá. Y no porque la gente no lo quiera hacer, es porque muchas veces no dejan hacerlo. Y creo que eso es una ventaja grande con la serie. Un saludo, no, pregúntenme más, eso me saluda. Aprovechen 2 minutos, eso me demoro 20 segundos diciendo eso. Bueno, ¿qué pasa en The Shore? ¿Cuál es el...? The Shore, la película. Sí. ¿Qué se puede decir? Un poquito, al menos. The Shore es un thriller en el aire al final del espectro. Es un thriller así de fantasmas, pero con investigación, ¿cierto? Es una película mucho más elaborada que El final del espectro, una película que hemos tratado de hacer de muchas maneras y todavía no hemos logrado. La industria es compleja, entonces uno como que avanza, en un momento le íbamos a filmar en México, se cayó el proyecto, entonces ahí hemos estado intentando, pero como para que se hagan una idea, es un poco así como una mezcla entre como la chica del tatuaje del dragón, pues con algo con fantasmas, pues con algo de misterio de ese tipo, como ese tipo de investigación. Es una peli que bueno, esperamos pronto hacer, pero así está la industria. Uno arma proyectos y ahí se quedan. Entonces, en este momento yo tengo como 4 guiones también que estoy moviendo acá y que están ahí como esperando pues que se logren hacer. Bueno, no, un saludo a toda Latinoamérica. Un placer estar aquí, un placer poder hablar con ustedes. Siempre es bueno buscar estas oportunidades, estas ventanas para hablar de cómo se hacen las cosas y desmitificar mucho, porque la gente cree que estas cosas son fáciles y que no hay mucho que discutir, siempre hay mucho que hablar. Y bueno, nada, los invito a ver Mala Hierba y los invito a seguir viendo contenido latinoamericano y traten de ver las series cuando salen, traten de ver las películas el día que salen, que esa es la manera de apoyar y que se sigan haciendo cosas. Es muy loco, pero dependemos de eso, de los primeros días. Gracias, Esteban, por la oportunidad. Fuiste muy amable y muchos éxitos. Y que te rinda. Nada, gracias a ustedes.